Buenas noches, amigos de la Posada, ¿cómo andan? Nos reencontramos hoy después de una semana, rápido esta vez, con un tema de suma importancia y con un invitado para nosotros de lujo que lo queríamos tener, un, un amigo de no hace mucho, pero que así lo sentimos, el padre Luis Murri. Padre, ¿cómo anda? Buenas noches, Leandro, ¿qué tal? Bien, bien, muchas gracias. Para mí el gusto es... Bueno, no, gracias a usted. Como le decía, hoy tenemos un tema muy importante de una gran actualidad, ¿no? Vamos a conversar sobre una encíclica escrita hace casi 120 años y sin embargo tiene una actualidad que algunos dicen parece el diario de hoy. Y yo también digo lo mismo. Antes de arrancar en el tema, quiero presentarlo al padre, que como dije se llama Luis Esteban Murri, y que se ordenó en la diócesis de San Rafael, Mendoza, el 22 de diciembre de 1991. Predicador de numerosas tandas de retiros y ejercicios espirituales, conferencias y novenas en distintos puntos del país. En los viajes organizados por el gobierno nacional, fue elegido por la Cancillería Argentina para viajar a Malvinas en diciembre de 1999, acompañando a un contingente de familiares de los caídos durante la gesta. Promovió la erección del primer monumento nacional a Nuestra Señora de Malvinas, obra que se concretó en el 2002 en Cuemú, La Pampa, conjuntamente con la municipalidad de dicha localidad. En 2007 y 2017 peregrinó a México, recorriendo la ruta de los mártires y recogiendo testimonio de familiares de los mismos, e incluso de algún cristero. Publicó 4 libros, de los que merecen mención especial: Credo, resumen de la doctrina cristiana para todas las edades, y Hacia la cumbre, conjunto de reflexiones radiales, las cuales fueron también editadas en formato digital. Por casi 25 años ejerció el ministerio en la diócesis de Santa Rosa, La Pampa. Actualmente es vicario de la parroquia San Cayetano en Bowen, diócesis de San Rafael, Mendoza. Así que bueno, entonces estamos con el padre Luis y les decía que vamos a hablar de una encíclica que le hemos puesto al título de hoy, la encíclica que no quieren que leas. Y vamos a ir viendo por qué, ¿no? Así que, bueno, padre, esta encíclica Pascendi, ¿no? Del Papa Pío X, como para entrar en contexto, en aquel año, en 1907, ¿qué sucedía en el mundo? ¿Cómo estaba la iglesia? Para entender, digamos, por qué el Papa, un Papa santo, escribe este documento. En líneas generales podemos decir que no se puede hablar del modernismo ni del espíritu de la posmodernidad sin remitirnos a la Revolución Francesa. Si el espíritu de esa diabólica revolución llegó a nuestras tierras, con más razón a los países de Europa. Particularmente en Italia, el país natal de San Pío X, se vivía una gran tensión entre la Iglesia y el Estado. San Pío X escribe la Pascendi, como bien has dicho, en 1907. Cuando años después, en 1925, el Papa Pío XI escribiera la Quas Primas, recordaría a todos que la Iglesia, como sociedad perfecta instituida por Cristo, exige plena libertad e independencia del poder civil y que no puede depender del arbitrio de nadie. Pues bien, esa plena libertad e independencia del poder civil, a causa de la unidad de Italia, el Estado se la negó a la Iglesia. Por esta razón, ya los papas anteriores habían advertido a los católicos italianos sobre el peligro de participar en la vida política, porque era una forma de recordarle o de reconocerle al Estado italiano, una legitimidad que no tenía. Y entonces los papas comenzaron por desaconsejar esa participación y terminaron por prohibirla. Pero las tensiones de la Iglesia con el Estado italiano, que de por sí es grave, no era lo único, ni era lo más grave. Tenemos que tener en cuenta la crisis provocada por el socialismo y el liberalismo, y particularmente por el democratismo, que estaba siendo liderado en Francia por Marc Sanier, con el movimiento Les Sillons, el surco.
que fue condenado por el Papa 3 años después, el 25 de agosto de 1910. Ese catolicismo liberal con el que se enfrentó el Papa Pío IX es uno de los fundamentos en los que se apoya el modernismo, precisamente. O sea, fueron varios los errores que habían ido ganando terreno, errores que el mismo San Pío X venía denunciando y condenando. Claro. No comenzó la condena con la Payendi. En 1895, San Pío X escribe una carta pastoral al episcopado al episcopado piamontés, en la que condena las obras de Alfredo Loisy, sacerdote, llamémosle, el cabecilla de los modernistas de entonces. Ya León XIII había advertido al clero francés sobre los errores de Loisy. Luego de distintas sanciones, finalmente Loisy es excomulgado en 1908 por el propio San Pío X. El 3 de julio de 1907, o sea, 2 meses antes de escribir la Payendi, en el decreto Lamentabili, el Papa condenó 65 errores modernistas. Condena que tenía sus precedentes. En la Payendi, San Pío X cita una y otra vez el Concilio de Trento, el Concilio Vaticano I, la encíclica Quanta Curas, el Syllabus, ambos escritos por Pío IX en 1864. En la Quanta Cura, Pío IX condena el naturalismo, el liberalismo, el laicismo, la voluntad popular, el comunismo y el socialismo. El Syllabus contiene 80 proposiciones condenadas. La última dice así: el romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la civilización moderna. Proposición condenada. Claro, o sea, es cuando sea anatema, dice. Exactamente, es eso. Y de hecho la Payendi contiene reiteradas referencias a todo el magisterio pontificio anterior a San Pío X. O sea, no se trataba de una novedad. Y lo más grave de todo es que esto no venía de afuera de la iglesia, sino de adentro. Un conjunto de herejías, de errores que se fueron dando con los siglos y terminaron hacia finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, amalgamados en lo que San Pío X llamó el modernismo. Esto es más o menos un cuadro general de cómo estaba la situación en el mundo y en la iglesia cuando el Papa la escribe. Padre, normalmente se dice, bueno, lo ha dicho también él, el modernismo, digamos, como error, la importancia que tiene es que suma todas las herejías. Exacto. Él lo define así, el compendio o el conglomerado de todas las herejías. Ya iremos viendo cuáles son y se fueron dando con el tiempo, pero lo maldito que tiene, lo perverso que tiene el modernismo es que por un lado las concentra a todas y por otro lado esa concentración se da dentro del seno de la iglesia. Claro. Bueno, por eso es importante para que la gente que va escuchando se dé cuenta de la gravedad del tema y que tenga presente, que seguramente usted después lo va a decir, yo me adelanto nomás, que tiene la característica de utilizar el lenguaje católico, ¿no? Pero distorsionado, viciado, malintencionadamente, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo. Porque en la encíclica, digamos, tiene, bueno, quienes la han leído sabe que tiene 3 partes y una primera exposición, ¿no? Una primera exposición de los errores y después, digamos, las causas y los remedios, ¿no? Pero el Papa le dedica mucho tiempo a la denuncia del error, ¿no? Sí. Con adjetivos importantes, ¿eh? Importante, uno podría decir que duro. No, duro no, realista. O sea, era duro el adjetivo porque era duro el error que había que condenar. Claro. Yo recuerdo que haberla leído y habla mucho de la soberbia, ¿no? De quienes proponen estos postulados.
y a veces uno tiene la experiencia de recibir esa acusación, digamos, que se haga al revés la acusación, ¿no? Y sin embargo, ahora se va a ir viendo cómo la soberbia está en el modernismo, que es querer hacer las cosas en definitiva cada uno a su gusto, ¿no? Y no respetando la tradición. Exacto, justamente San Pío X señala como causas, Uh-huh. señala causas intelectuales y causas morales. Y Uh-huh. dentro de las causas morales del modernismo menciona esto que decís vos, la Uh-huh. soberbia, el orgullo. Uh-huh. Dice el Papa, orgullo que se halla como en su propia casa en la Claro. doctrina del modernismo. Dice, en verdad, no hay camino más corto y expedito para el modernismo que el orgullo. Es una de las razones por las cuales estos hombres desvariaron en la doctrina y cayeron en lo que el Papa condenó. Claro. Bueno, nada más y nada menos que la soberbia, ¿no? Que es propio de Satanás. Por eso hago mucho hincapié para que se vea la importancia de lo que estamos hablando, ¿no? Padre, y básicamente de qué se trata la doctrina modernista. Bueno, antes que nada el Papa considera importante la condena, y no solo importante, sino que la considera urgente. Si me permitís, leo un párrafo corto de la misma encíclica, donde Sí. dice San Pío X, a la verdad, habíamos esperado que algún día volverían sobre sí, o sea, los modernistas, ¿no? Y por esa razón habíamos empleado con ellos, primero, la dulzura como hijos, después, la severidad, y por último, aunque muy contra nuestra voluntad, las reprensiones públicas. Pero no ignoráis, venerables hermanos, la esterilidad de nuestros esfuerzos. Inclinaron un momento la cabeza para erguirla enseguida con mayor orgullo. Ahora bien, si solo se tratara de ellos, podríamos tal vez disimular, pero se trata de la religión católica y de su seguridad. Basta pues de silencio, prolongarlo sería un crimen. Tiempo es de arrancar la máscara a esos hombres y de mostrarlos a la iglesia entera tales cuales son en realidad. O sea, esos personajes con teorías novedosas, al principio no fueron una multitud. Comenzaron siendo un grupo reducido de laicos y sacerdotes, pero fueron creciendo y llegaron a tener gran influencia. En Alemania, profesores de filosofía y de teología heterodoxos, el caso de Harnack, por ejemplo, que era protestante. En Francia, Renan, el primer maestro de los modernistas franceses, lo llamó así. Sí. En Italia, me cuesta tener que decirlo, pero el sacerdote Rómulo Murri, que gracias a Dios lo único que tenemos en común con él es el apellido, porque de hecho fue excomulgado. Entonces, la razón principal del Papa de escribir una encíclica que condena el modernismo fue haber visto con toda lucidez que ese conglomerado de herejías se estaba dando dentro de la misma iglesia, y lo hacía con una táctica insidiosa. Dice el Papa en la introducción, no presentan sus doctrinas como orgánicamente estructuradas, sino desarticuladas, para que parezcan inconexas y poco concretas, cuando en realidad son firmes y consistentes. Y junto con esa táctica insidiosa, nota característica del modernismo en la utilización de un lenguaje ambiguo. Algo de esto mencionabas vos recién. O sea, San Pío X vio que muchos católicos, tanto seglares como clérigos, eran seducidos y engañados. Y por eso es que no quiso dilatar más la espera y se decidió a condenarlo. Claro. Incluso hay, bueno, pero ya me estaría adelantando, pero también como complemento hizo hacer el juramento antimodernista el Papa San Pío X, con fecha del 1 de septiembre de 1910, y mandó que debía hacerlo todo el clero, confesores, predicadores, profesores de filosofía y teología en seminarios. Escuchá cómo termina el juramento, Leandro. Escuchen todos, ¿no? Prometo que he de sostener todos estos artículos fiel, entera y sinceramente, y que he de guardarlos inviolados, sin desviarme de ellos en la enseñanza o en ninguna otra manera de escrito o de palabra,
esto prometo, esto juro, así me ayude Dios y estos santos evangelios. Ujú. Bueno, este juramento estuvo vigente hasta 1967, Ajá, cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe lo suprimió. Francamente fue una desgracia para la Iglesia haberlo sí. sacado. Y pensemos que hoy hay obispos que a los seminaristas, a los que se están por ordenar sacerdotes y a los propios sacerdotes les exigen un juramento, sí, Ujú. pero de fidelidad al Concilio Vaticano II. Uf, Sin claro, palabras, claro. sin Sin palabras. palabras, ¿no? Sin palabras. Eh, Eh, el juramento antimodernista, para quien no lo conozca, se puede googlear y está, es largo, y no solamente para leerlo, sino también para hacerlo, ¿no? Eh, porque, porque ahí está escrito, yo digo, como está es un poco la brújula, están los márgenes donde uno se tiene que mover, no hay que salirse de ahí, ¿no? Realmente es exacto. espectacular el juramento ese. Eh, usted recién hablaba de la ambigüedad como característica. Es importante ir relacionando con la realidad, con la actualidad, ¿no? Porque es algo que lo vemos todo el tiempo, lo ambiguo. Sí, sí, Eh, sí, incluso cuando después, más adelante, el Papa señala cuáles pueden ser los remedios uh-huh, para contrarrestar, para frenar, para combatir el modernismo, en una de esas indicaciones que les deja a los obispos, les dice expresamente evitar la novedad de los vocablos, yeah, porque expertos en inventar palabras, pero es como has dicho vos hace un rato, esto parece haber sido escrito hoy. Pensemos sí, los vocablos que existen ahora: sinodalidad, uh-huh, conversión ecológica, pastoral inclusiva, cultura del encuentro. sí, y sí, uno repite, o cuando escuchamos, yo alguna vez me ha pasado en alguna reunión de clero, las estructuras caducas de la iglesia, como señala el documento, y una vez estructuras caducas, estructuras obsoletas, y una vez se me ocurrió preguntar, estábamos todos los sacerdotes, el uh-huh, obispo, ¿me puede explicar a qué se refiere el documento con estructuras caducas? claro, Y que esto, que aquello, y no me explicaban, y repito, está todo bien, pero no me han explicado. Denme un ejemplo de estructura caduca para que en la parroquia no las repitamos. claro, Como nadie decía nada, ya sé lo que son las estructuras caducas, se estarán refiriendo al sacramento de la confesión, a la misa, porque la parroquia como tal, eso es una estructura caduca. O sea, son todos neologismos, son vocablos sí, nuevos, modernosos, novedosos, que uh-huh, encierran ambigüedad, como decimos, claro, propio del modernismo, un lenguaje equívoco, un lenguaje no claro, disfrazado, claro. camuflado. Claro, claro. Bueno, por eso es importante que se entienda que esto es una revolución desde adentro, que está adentro, ¿no? Está en las venas de la iglesia. El propio Exactamente. Papa lo dice, antes el enemigo había que señalarlo afuera, ahora está adentro y hoy más que nunca es muy evidente. Una de las cosas que dice San Pío X, y usted también repitió recién, es que los modernistas muestran todo salteado de manera tal que no se perciba claramente que en realidad es un sistema ideológico, ¿no? Y eso es Sí, lo que hace el Papa en la encíclica, demostrar que es un sistema. sí. Yo pienso que no puede la inteligencia humana haber logrado algo tan bien hecho para el mal. Ujú, Por supuesto que está todo el hálito preternatural del demonio detrás, ujú, porque yo insisto que estos son errores de siglos y siglos y siglos, pero tan bien enervados entre sí, tan bien amalgamados, que dan como resultado esto monstruoso, ujú, que, bueno, por algo el Papa lo llama compendio de todas las herejías. O sea, sí, vos me preguntás, ¿qué es peor, el modernismo o el ateísmo? El ujú, modernismo es peor. claro, Primero sí, porque es un ateísmo disfrazado, con barniz de católico. Y ujú, segundo, repito esto, que porque sea dentro de la iglesia. claro, Y comenzó, recién algo me preguntaba, si yo al final me fui, no sé si por las ramas, pero es tanto lo que hay por hablar, me preguntabas algo de la doctrina. ujú, Justamente
este conjunto de herejías que se da dentro de la Iglesia comienza, digamos, por el influjo del protestantismo y de la filosofía moderna. Podemos decir que el modernismo es la infiltración protestante dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Y porque es a través del modernismo como el protestantismo entró en el campo católico. Es conocido ese discurso a los hombres de acción católica del Papa Pío XII de 1952, donde el Papa sintetiza el proceso de descristianización que se fue dando con el tiempo. Dice el Papa, primero Cristo sí, Iglesia no. Después Dios sí, Cristo no. Finalmente el grito impío, Dios ha muerto. Más aún, Dios no ha existido jamás. O sea, primero la negación de la Iglesia verdadera con la Revolución Protestante. Cristo sí, Iglesia no. Luego la negación de Cristo en el deísmo y en el racionalismo del siglo XIX. Dios sí, Cristo no. Y el tercer paso, la negación lisa y llana de Dios con el ateísmo contemporáneo. Dios ha muerto. Más aún, Dios no ha existido jamás. Y en este proceso, digamos, de siglos, ¿quién dio ese primer paso? El protestantismo. Bueno, lo he citado más de una vez porque le tengo una particular devoción al mártir cristero Anacleto González Flores. Escuchen lo que escribía Anacleto González Flores. La revolución, que es una aliada fiel tanto del protestantismo como de la masonería, sigue en marcha tenaz hacia la demolición del catolicismo y bate el pensamiento de los católicos en la prensa, en la escuela, en la calle, en las plazas, en los parlamentos, en las leyes, en todas partes. Nos hallamos en presencia de una triple e inmensa conjuración contra los principios sagrados de la Iglesia, la inmensa conjuración de los enemigos de Dios. Espectacular. Es espectacular, el texto es más largo, ¿no? Leo un párrafo. Sí. Pero es curioso, cuando Anacleto González Flores está denunciando el protestantismo, que junto con la masonería están aliados como parte de la revolución anticristiana, pensemos que no hace mucho, en 2017, se cumplieron 500 años de aquella revolución protestante iniciada por Lutero. Y a pesar de ser aliada de la masonería, enemiga de la Iglesia, a pesar de ser diabólica, en Roma se la celebró. Sí, el Vaticano una estatua incluso. Sí, exacto. Se erigió una imagen de Lutero, el Vaticano imprimió estampillas conmemorativas, Leandro. Y es más, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos publicó un documento en el que lo llama testigo del Evangelio, o sea, mártir del Evangelio. ¿Qué significa? Que el Vaticano proclamó mártir al heresiarca responsable de la protestantización de la Iglesia Católica. Por eso digo que esta doctrina modernista comienza de alguna manera por el influjo del protestantismo y también señalábamos de la filosofía moderna, con todo lo que eso implica, el racionalismo, el panteísmo, el evolucionismo, o sea, no hay esencias inmutables, todo es puro devenir, el iluminismo, el pseudomisticismo. El punto de partida filosófico del modernismo es el agnosticismo, o sea, la incapacidad de la inteligencia para conocer el ser, o sea, para conocer las cosas en sí mismas, en su esencia. Solo se pueden conocer los fenómenos. Padre, lo interrumpo porque entre todas las cosas que vamos diciendo, esto es, bueno, ni hablarlo de Lutero, eso lo hemos visto todos y ahora podemos entender que en el Vaticano están los modernistas, porque no hay mucho más que explicar, es solamente un ciego no lo puede ver, no lo quiere ver. Pero esto que ahora empezó a decir, que en la base está el agnosticismo, es tremendo. Por supuesto. Se dan de la mano el ateísmo que te decía recién con el modernismo. Lo que pasa es que hoy está muy de moda, hoy no queda bien decir soy ateo, yo soy agnóstico.
claro, Sos un pavo, no sos agnóstico, sos un tonto, claro, pero es gravísimo, porque es uno de los puntos de partida. Si ellos se presentaran directamente como agnósticos o ateos, y no calaría tanto, como dice San Pío X, en las venas mismas de la iglesia. Entonces claro, ¿no? utilizan un montón de subterfugios, tácticas insidiosas, lenguaje equívoco para engañar a los incautos. Y por Ujú, eso fue la gran lucidez y la gran valentía de San Pío X, de una vez por todas sacarle, como dijo él mismo, sacarle la máscara. Y uno dice, la verdad, que ¿por qué se demoró tanto? Viste, cuando les leía recién la parte de la introducción donde dice el Papa primero, tratamos sí, suavemente sí, con claro. como hijos. O sea, tampoco uno puede decir Ujú, que Papa intransigente, que Papa duro, que rígido, que... No, no, al contrario, uno dice, a ver, San Pío X, apúrese y condénelo ya. Bueno, ujú, hubieron varias advertencias hasta que vio que esto era realmente diabólico, nefasto. ujú. Eh, bueno, El decíamos tema es esto, este sí, del sí, agnosticismo que usted mencionó y que es tan tremendo, ¿no? Porque quiere decir que en la base filosófica se admite que no se puede conocer a Dios. exacto, exactamente. Y lo van a decir los mismos modernistas con otras Ujú, palabras, lo van a decir con, ujú, con un lenguaje rebuscado, pero en definitiva es eso, porque dicen que ujú. solo se puede conocer los fenómenos. O sea, hay una Claro. negación de la metafísica, es el Ujú, racionalismo de Kant. Pensemos, Descartes, por ejemplo, fue el primer modernista. Él engendró a Kant y Kant engendró a Hegel. Y del ujú, agnosticismo ese se cae en el inmanentismo. O sea, si yo no puedo conocer la realidad fuera de mí, debo buscarla ¿dónde? Dentro mío. O sea, claro. debo buscarlo a Dios y a la religión dentro de mí mismo. Y de aquí nace el famoso sentimiento religioso Ujú, o la indigencia o la necesidad de lo divino, que es para los modernistas el origen de toda religión. O claro. sea, eh, todo lo que hay o pueda haber en el futuro en la religión encuentra su razón en ese sentimiento religioso que ha tenido su base de apoyo en el inmanentismo, en el agnosticismo y del cual va a surgir la fe. Claro. Para el modernismo la fe no es sobrenatural, o sea, no viene de arriba, no es un don de Dios, sino que Ujú, brota del interior del hombre, es pura claro. subjetividad. Ahora, pongámoslo entre comillas, esa Ujú, fe va a venir a condicionar al dogma. ¿Por qué? Y porque como el dogma no depende del objeto, sino del creyente, o sea, de uno, del sujeto, y el sujeto cambia, pues también los dogmas deben cambiar. También los dogmas deben adaptarse a la psicología y a la mentalidad del hombre moderno. O sea, los sí. dogmas están sujetos a la mutación y a la evolución constante, de acuerdo a las vicisitudes históricas, a las circunstancias de tiempo, de lugar. O sea, para el modernismo, el dogma evoluciona conforme al sentimiento religioso. Y junto con el dogma, la moral, que van de la Claro. mano. Ujú, Se acordarán y lo sabrán, no sé si todos, muchos o algunos, pero hemos escuchado atónitos enseñar pública y oficialmente desde la alta jerarquía de la iglesia que los mandamientos no son absolutos, que ujú, son relativos, que son un ideal para algunos, no para claro. todos. Como es el matrimonio indisoluble. O sea, no todos pueden alcanzar ese ideal. Ujú, O que si San Pablo condenó la homosexualidad, bueno, fue por su mentalidad misógina, producto de la cultura de su época. sí, O sí. sea, puro subjetivismo, puro Ujú, relativismo. ¿Te acordás de esos versos de Campoamor? En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo ujú, depende del color del cristal con que se mira. claro. Y curiosamente, que una cosa nos va llevando de la mano con otra, pero justo caímos en el terreno ahora de la fe. Cuando en la Suma Teológica Santo Tomás considera la fe en sí misma, habla de la certeza de la fe y distingue la fe de la opinión, la sospecha y la duda. Y dice Ujú, Santo Tomás, porque no le dan estas cosas al entendimiento la adhesión primera e inquebrantable a una cosa como lo hace la fe. Y esa certeza de la fe
¿de dónde viene? Viene de Dios. ¿Por qué claro, creemos firmemente? Y porque Dios mismo es quien nos ha revelado esas verdades de fe. Y Dios no puede ni engañarse ni engañarnos. Y por eso afirma Santo Tomás que la fe es más cierta que la misma ciencia, porque no hay claro. nada más cierto que la palabra de Dios. Pero para el modernismo, la fe debe estar sometida a la ciencia. Esa, entre comillas, certeza de la fe la da la propia experiencia. O Claro. sea, racionalismo, Ujú. evolucionismo, agnosticismo, inmanentismo. O sea, el modernismo no toma una o alguna de estas herejías, sino a todas ellas. Claro, Eh, porque lo que está diciendo es muy importante, ¿no? Porque ellos, si la fe parte de lo que le llaman la inmanencia vital, ¿no? Ese sentimiento, claro, en realidad, fuera del sentimiento, todo lo demás queda, digamos, fuera de ese sentimiento que crearía para ellos la fe, o de donde derivaría la fe, todo lo demás queda sujeto a la ciencia. Y todo lo demás exacto, es un montón, entonces la fe va a terminar debajo de la ciencia. exacto. Es Ujú. más importante la ciencia que la fe, dicen ellos. Claro, sí, Y ni siquiera es una ciencia honesta, ni siquiera una ciencia, porque si además, fuera una sí, ciencia honesta, vos decís, terminan, las conclusiones de la ciencia nunca terminan contrariando los postulados de la fe, como es exactamente, el sí. caso del modernismo. Ujú, Y digo, las consecuencias de todos estos desvaríos doctrinales afectan todos los campos, la teología, el dogma, como hemos visto, la Sagrada Escritura, la liturgia, la moral. Sería imposible hacer un listado exhaustivo en un ujú, solo encuentro, pero pensemos, solo a modo de ejemplo, que el modernismo niega el principal dogma de nuestra fe, Leandro, la resurrección de Cristo. Digo el principal porque lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Si Cristo no sí, resucitó, vana es nuestra fe. exactamente, Pues para los seguro. modernistas Cristo no resucitó, resucitó en el afecto, en el corazón, en el pensamiento, pero no es el Cristo histórico, el Cristo real no resucitó para ellos. El Claro. modernismo niega la resurrección, niega que Cristo es Dios, Ujú, niega que haya tenido intención de fundar una iglesia, niega la institución de la Eucaristía, la intervención del hombre en la historia, niega los milagros, la autoría de los evangelios, la necesidad de la gracia para la justificación. ujú, Niega que exista, lo hemos visto recién, una moral objetiva y perenne. O sea, niega todo el orden sobrenatural, niega la religión. Para el modernismo, la religión católica, ¿qué es? Es una más entre tantas, porque claro. nació de la conciencia de Cristo, o sea, es un Ujú, producto de la naturaleza. Y si la certeza de la fe la da la propia experiencia, por lo tanto, todas las religiones son verdaderas, porque en todas hay experiencias. Pero claro. me preguntabas un poco sobre la No, doctrina. Por eso digo, pero es es, importantísimo, padre, porque a ver, el Papa Francisco había dicho que todas las religiones, al fin y al cabo, conducen a Dios. exacto, exacto. Sí, 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 Y sí. es esto que usted está diciendo, es modernismo puro. Sí, 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 por Ujú, supuesto. Y que Dios ujú, quiere la multiplicidad de religiones. ujú, Eh, Después tengo claro, que seguir a aclarar algunas cosas, pero bueno. sí, sí. Pero digo, todo esto es muy extenso y es Ujú. imposible resumir en una o en 2 horas No, todos los imposible, errores claro. y todas las herejías que la Iglesia ha condenado durante siglos. Pero bueno, Ujú. hacemos lo que podemos. Sí, creo que vale decirle a la gente que por favor la lea la encíclica, la lea con tiempo, porque necesita ser rumiado algunos puntos, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es disparar esa intención de ir a leerla, porque realmente se van a asombrar. Sí, sí, sí. Ujú, Yo coincido con vos en que uno a través de esto trata de ser un disparador y ujú, lo importante es que la gente la lea, pero bueno, hay que aclarar que no la lean como quien lee una novela, un cuento, porque es muy densa, es muy sustanciosa y es escarbar en la mugre de lo sí, peor que se ha dado en la historia. Entonces hay sí. que rezar 3 veces el credo niceno antes de leerla, poner el hígado en un balde de patalgina y empezar, pero con Claro, pausa,
porque hay Sí. muchos conceptos filosóficos contenidos en Ujú. la encíclica porque están contenidos en los errores. Entonces, Claro. leerla despacio, sin prisa, despacio, y lo que no se entiende se va marcando y se pregunta a una persona idónea, pero me parece importantísimo que la lean, ciertamente. Sí, sí. Sí, sí. Padre, y habíamos, eh, porque como esto toca todo, tiene fundamentos filosóficos que por supuesto derivan a la teología, a la historia, a la liturgia, a todo, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, uno ve hoy, como para traerlo a la realidad, el manoseo de la liturgia tiene que ver con esto. Por supuesto. Ujú. Todo tiene que ver, todo tiene que ver. Lo que pasa es que uno dice, el modernismo es mucho más que, bueno, en lugar del órgano tocan la guitarra, en lugar de la sotana el cura usa el clergyman, en lugar del latín la lengua vernácula. Eso ya es modernismo. Eso es una vallaspirina. Claro. Eso es una de las tantísimas manifestaciones del modernismo, Ujú. pero sin duda que lo es, porque decíamos recién, es como si fuera omniabarcativo, abarca todos los Claro. campos, también el campo litúrgico. Y Ujú. todas las payasadas y las profanaciones que uno ve, por desgracia, que se hacen en las misas, son fruto del modernismo, sin duda. Claro. Sí, sí. Por eso hay que verlo, cuando uno habla de estas cosas, hay que verlas no como anécdotas, sino como dentro de la historia, pero a la vez dentro de la metahistoria, para entender de qué nos estamos refiriendo, ¿no? Porque cuando uno ve la historia de la salvación y esto lo mete ahí adentro, puede ver en qué periodo de esa historia estamos y qué están haciendo, porque hoy es realmente el Viernes Santo de la Iglesia. Sin Digamos. duda, Eh, sin duda. Es así, Y un Viernes Santo bastante prolongado, bastante largo. prolongado. Es así, sí, Leandro. Pero bueno, como dijimos, y no podemos desarrollar todo, por ejemplo, para avanzar, eh, usted dijo una de las causas era la soberbia. ¿Qué causas dice Pío X que hicieron posible esta gran herejía? Como es muy esquemático, el Papa en la exposición de la doctrina, en los remedios que da, etcétera, el Papa divide las causas en dos grupos, Ujú. las causas morales y las causas intelectuales. Si hablamos de las causas que impulsaron a los hombres a caer en esos errores, ¿no? Dentro de las causas morales, dice el Papa, la causa próxima e inmediata es la perversión de la inteligencia. Ujú. Y dentro de las causas remotas, señala lo que decíamos recién, el orgullo, la soberbia y la curiosidad. O sea, él, dice el Papa, los delirios de la razón, o sea, el afán de novedades, el querer saber más de lo que conviene, o sea, y el buscar la verdad fuera de la iglesia, el exceso de confianza en uno mismo. Y hay que tener mucho cuidado porque eso puede terminar, como de hecho terminó con los modernistas, yéndose, Ujú. derrapando hacia cualquier lado. Ujú. Entonces, la curiosidad y ese orgullo, esa soberbia. Ujú. Y esto es importantísimo porque ¿cuántas veces escuchamos, sos un soberbio, te crees dueño de la verdad? Ujú. En realidad es al revés. Somos Sí. esclavos de la verdad, no Ujú. dueños. Es la verdad la que se ha adueñado de nosotros. Cuando escuchamos que nos dicen, sos un soberbio, te crees dueño de la verdad, lo que habría que decirles es, el soberbio sos vos, que no querés Claro. aceptar la verdad tal cual es. Acá la verdad del orden natural y la verdad hecha por Dios en el matrimonio es que creó varón y mujer, Adán y Eva. No Claro. hizo Adán y Adán o Eva Eva, punto. Pero no me gusta, a mí me gustaría que fuera, te gustaría, bueno, pero sé humilde y aceptar la realidad como la hizo Dios. Entonces, Sí. ¿dónde está la soberbia ahí? ¿En uno que acepta la realidad como Dios la hizo o en aquellos que quieren cambiarla y hacerse una realidad y una religión a su gusto, digamos? Ujú. Entonces, el orgullo y la soberbia, dentro de las causas morales, y señala también el Papa las causas intelectuales.
y acá señala la ignorancia, sobre Ujú. todo respecto de la filosofía tomista. Sí. El odio, dice el Papa, el odio del método escolástico, o sea, el Ujú. desprecio hacia los santos padres, el desprecio hacia la tradición y el magisterio. Y los santos padres fueron unos ignorantes, nosotros sabemos mucho más que ellos. Es verdad que en 2000 años podemos conocer un poco más que ellos, que los santos padres. ¿Pero por qué? Porque esto de que se ha dicho más de una vez, porque somos enanos en hombros de gigantes, no porque ellos no supieran Exacto. o fueran brutos. Y lo de la filosofía tomista, San Pío X no se cansa de señalarlo en la encíclica. Recién señalamos lo de Santo Tomás cuando habla de la fe. Es lo contrario a la fe entendida por el modernismo. Entonces, Ujú. San Pío X dice, hay un puerto seguro para no desviar, y ese puerto seguro es Santo Tomás de Aquino. Y Claro. señala el Papa y denuncia dos cosas: conspiración y alabanza. Conspiración del silencio contra los católicos que luchan por la sana doctrina, y alabanza de los modernistas hacia aquellos que la Iglesia ha reprendido por ser modernistas. Sí. Dice el Papa, si la Iglesia condena a alguno de ellos, no solo se aunan para alabarle en público y por todos los medios, sino que llegan a tributarle casi la veneración de mártir de la verdad. Sí, sí. Pensemos en estos Ujú. grandes heterodoxos que han influido tanto, no sé, en Leonardo Boff, en Gustavo Ujú. Gutiérrez, en algunos, el cardenal Casper, que Sí. cuando la iglesia quiere tomar medida, ahí nomás lo levantan como mártir, es perseguido. Y hoy se está dando todo lo contrario. Hoy justamente se los está alabando, y a quienes Ujú. se está persiguiendo son a los que quieren defender humildemente, con sus pocos medios, la sana doctrina. Sí. Lo de la conspiración del silencio es también realmente muy, se puede probar fácilmente. Eh, yo creo que más allá de las excepciones, ¿no? Pero como norma general, uno ve que los buenos profesores no están en la universidad. Exacto, Y exacto. me refiero a la Universidad Católica, no a la del Estado, no están en la Universidad Católica. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, la verdad que no me gustaría estar dando nombres acá, pero pensemos que gente que han salido rectores o autoridades importantes de la UCA, ¿en dónde han terminado? ¿En dónde han Claro, terminado? sí, sí. Reconocidos, promocionados y con las máximas jerarquías en la iglesia. Pero Sí, sí, sí. es lo que hay, Leandro. Pero bueno, todo esto, por ejemplo, yo ahora me acuerdo, ¿no? Eh, ayer, antes de ayer, el sábado, salió un documento que se ha difundido donde la masonería, porque acá en Santa Fe estamos en plena convención constituyente para la reforma de la Constitución, ¿no? Exacto. Entonces, la masonería propone la reforma del artículo 3, que es el que dice que la religión católica es la oficial de Santa Fe, ¿no? Por supuesto que la propuesta de ellos es que el Estado tiene que ser laico y que haya un reconocimiento a todos los cultos conforme a lo que disponga una ley, ¿no? Eso, en el fondo, no nos sorprende, porque eso es lo que quiere la masonería, lo que quiso siempre, y la verdad que no nos sorprende. Lo que nos sorprende es el artículo que propone, digamos, la oficialidad católica, que es lo mismo, pero con otras palabras. Es que se reconozca a la iglesia, pero autónoma, y que también se reconozca a los otros cultos, siempre que no ofendan a la moral y a las buenas costumbres. O sea, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque esto no podría haber sucedido sin todo lo que estamos hablando. Exacto. Porque el modernismo es la causa de que hoy la Iglesia Católica de Santa Fe, la oficial, la oficialidad, proponga un artículo masónico. Exactamente. Sí, sí. En ese documento al que te referís, dicen ahí los obispos, la Sí, provincia no es ni puede ser de ninguna manera católica.
Yo digo, ¿cuál Ah, es el nombre de sí, la provincia? Habría que cambiarle el ah, sí, nombre. hay que cambiarle el Santa nombre, Fe de sí, la sí, Veracruz. sí, No es la verdad, sí, pero sí, son ejemplos preclaros de este modernismo que por desgracia está vigente. No sí, tiene sí, lugar, sí, San Pío X. sí, es trágico y uno, como todo, cuando es tan absurdo ya hasta provoca una sonrisa, ¿no? Sí, Porque realmente, como usted dice, le van a cambiar el nombre a la provincia. Así que bueno, ahí no sé, ahí está, padre, ¿me escucha? te escucho, sí, Ah, sí. está, había quedado, parecía tildado. Pero bueno, sigamos entonces. Bueno, a ver, no sé, es que son tantas las cosas por decir que la verdad que por Vayamos, encima, sí, vayamos entonces porque un poco hablamos de que está dividida en tres partes. Estábamos viendo las causas, esta de la soberbia, el orgullo, el ataque a la escolástica, ¿no? La conspiración del silencio. Bueno, y en base a eso, Pío X propone los remedios adecuados. ¿Qué dice? sí, sí, porque la verdad que muy bien, porque hace un diagnóstico del mal, eh, señala las causas y propone los remedios, porque Ujú, no es suficiente condenar el mal, sino también ujú, que hay que promover el bien. Y los remedios en general, el Papa los confía a los obispos. Y ujú, todos esos remedios giran en orden a la vigilancia en la doctrina que se imparte. O sea, vigilar los estudios en los seminarios y en las universidades católicas, insistir en la enseñanza de la escolástica, esto que hemos señalado recién, seleccionar prolijamente los profesores, eh, los candidatos al sacerdocio, ujú, seminaristas o novicios, en caso de los religiosos, la prohibición de libros escritos de dudosa doctrina o cuyos ujú, autores sean dudosos directamente, no solo los malos, los dudosos fuera, dice el Papa. Eh, Incluso jurisdicción sobre las librerías católicas, ujú, vigilar y purgar las librerías católicas sacando de circulación los malos libros, los malos ujú, escritos, mantener censura de esos libros y de esos escritos, prohibición a los sacerdotes de hacer asambleas sin la presencia del obispo, porque ujú, claro, si el obispo no está, ellos son los encargados de aplicar los remedios, y si el obispo está presente, los curas se inhiben, no pueden decir todo lo que quieren, entonces, listo, nos vamos a juntar sin el obispo. Prohibición de reuniones de sacerdotes sin la presencia del obispo. Y crear en cada diócesis, dice el Papa, un consejo de vigilancia doctrinal. Eh, ujú, Además de esto que señalábamos también, casi al comienzo, eh, cuando añade el juramento antimodernista. O sea, ajá, a todo eso hace jurar a todos los sacerdotes la fidelidad a la sana doctrina. E ujú, insiste el Papa en armonizar la doctrina con la vida de piedad, con la vida de oración. Pero dentro de esos remedios que pone, que insisto, en general recaen todos sobre la responsabilidad de los obispos, y que también lo decíamos hace un rato, el evitar la novedad de los vocablos, porque eso ujú. es una táctica muy engañosa actualmente. Y todo el mundo la repite esas palabras y ni siquiera saben qué quiere decir. Entonces, evitar directamente, volver al sí, sí, no, no del Evangelio. Claro, claro. Ahora, a mí me llamó la atención, porque yo he leído esta encíclica, eh, y todo esto, especialmente, o sea, particularmente el final, ¿no? En la conclusión, el padre, el Papa Pío X, ¿no? Dice, hemos escrito esto pensando en la salvación de los creyentes. ¿Mm? Eh, y uno dice, bueno, no es que pensando en la inteligencia, en la unidad, en la felicidad, en la salvación pone. O sea, que termina con esa frase decir, esto es importantísimo. Sí, sí, por eso también en la nota en el párrafo que leía al comienzo, que lo pone San Pío X en la introducción de la Pascendi,
Dice, acá se trata de la iglesia. Si fuera algo de menos monta, bueno, podríamos seguir callando. No, no. O sea que a él le pesa hasta como una cuestión de pecado grave de omisión si no lo Claro, hace. Se vio claro. obligado, importunado, exigido por la caridad, por el bien de las almas, a hacer lo que hizo y a condenar el modernismo. Sí, sí. Ujú. Padre, y para ir terminando, ya llegando al final, usted recién decía que todos esos remedios los ponía en cabeza de los obispos, digamos, para que dirijan, ¿no? Y hoy, como están las cosas, que ya ni eso, ¿no? Está tan avanzado que uno ve que ya los obispos en su enorme mayoría son modernistas, las escuelas católicas no son católicas, las universidades católicas no son ni universidades ni son católicas. Eh, bueno, digamos, ¿qué consejo puede darnos para resistir esto? Y teniendo en cuenta también algo que a mí siempre me quedó grabado hace muchos años, un amigo dominico, nuestro querido padre Marcos González, Ah, eh, que, que, en el medio de todo esto, cuando salían estos temas, nos decían, y también cuiden la azotea, ¿no? Cuiden la azotea, ¿no? bueno. Porque, para no volverse loco. Sí, sí, realmente. Digamos, ¿cómo se resiste todo esto? Eh, Habría que decir acá que hay alguna diferencia después de casi 120 años entre hoy y cuando San Pío X lo escribió, y yo diría que por desgracia tiene más vigencia hoy, Uh -huh, porque cuando San Pío X escribió la encíclica y condenó el modernismo, como hemos visto, él confió los remedios a los obispos, y uh hoy -huh, son precisamente los obispos los principales fautores del modernismo. uh O -huh, sea, en la época de San Pío X existían autores modernistas, los cuales fueron sancionados y hasta excomulgados. Hoy, más que autores, la iglesia toda ha sido tomada por el modernismo. uh -huh, O sea, por la gracia de Dios existen pastores y laicos fieles, en grupo o en soledad, uh -huh, existen, que defienden y difunden la sana doctrina. uh -huh, Pero seamos realistas, no son mayoría, y sufren de manera claro, sistemática el hostigamiento, la persecución de parte de la jerarquía de la iglesia. uh -huh, Y acá, si me permitís, uno podría pensar, ¿de quién es la culpa? uh Yo lo he -huh, escuchado más de una vez, pero hasta el hartazgo te diría. Algunos dicen la culpa la tiene el Concilio Vaticano II. uh -huh, Y creo sinceramente, Leandro, que es un grave reduccionismo y es un error de miopía. uh -huh, Porque el modernismo no es tan joven, no tiene medio siglo. Es el nombre que San Pío X le da a un conjunto de errores doctrinales de siglos y siglos. uh -huh, Lo condenó 50, 60 años antes del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, sus principales autores fueron, digámoslo, preconciliares. uh -huh. Es así. Sí, sí. Para los modernistas, para los progres, como decimos nosotros, Uh la -huh, iglesia empezó con el Concilio Vaticano II. No se sí. te ocurra citar un documento previo al concilio porque eso está perimido, es obsoleto, es anacrónico. La Uh -huh, iglesia empezó en el Vaticano II. Para los, también pongámoslo entre comillas, para los uh tradis, -huh, uh -huh. terminó con el Concilio Vaticano II. O sea, así como el Concilio Claro. Vaticano II tuvo aciertos y tuvo desaciertos, así también los tuvo la iglesia antes del concilio y después del concilio. Uh Y -huh, ni antes ni después del concilio dejó de ser por ello la iglesia verdadera. claro. Entonces, vos me decís, ¿qué consejo les daría? Bueno, varios, o podríamos agruparlos. Lo primero, por supuesto, es rezar, Uh -huh, porque San Pío X, cuando da esos consejos a los obispos, dice que eso no puede ir desatendido de la vida de piedad. O sea, claro. rezar, el permanecer en la fidelidad a la iglesia de siempre, en la fe verdadera, en la sana doctrina, no es fruto del estudio, no es fruto del intelecto, no es fruto de qué capaz que soy, es un Uh don -huh, de Dios. Y maldito el día que creamos que si uh estamos -huh, donde estamos
es por méritos propios. Dios nos exacto. sostiene. Y el que esté en pie de no caer, dice San Pablo. Entonces, lo primero que yo le aconsejaría a alguien es rezar, es pedirle a Dios la gracia de la coherencia en la fe y la gracia de la perseverancia final. Pero esto, con ser lo primero, no es lo único, sin duda. Ni San Pío X ni ningún otro santo combatieron los errores solamente rezando. O sea, Dios rogando con el mazo dando. Hay que rezar y hay que obrar en consecuencia. Entonces, además de aconsejarle que rece, a tal persona lo primero que le diría, no sé si te vas a reír vos o la gente o van a llorar, lo primero que les diría es que se aparten de las parroquias. Claro, yo lo entiendo perfecto, sí, sí. A ver, pero digo en líneas generales. Sí. Hay parroquias muy buenas, con curas excelentes, hay que acudir ahí. Pero digo en general, porque si dicha persona tiene acceso a una buena parroquia o un buen sacerdote, por supuesto lo primero que le diría, anda a verlo. Y es lo que uno hace. Cuando jóvenes de la parroquia se van a estudiar afuera, lo primero, padre, ¿a qué misa puedo ir? ¿Conoce algún sacerdote? ¿Conoce algún grupo con el cual me pueda vincular? Eso es lo que uno trata de hacer. Lo segundo que le diría es que se forme. Recién decías algo de esto cuando señalamos la importancia de leerla, la encíclica. O sea, si hay un laico que conoce uno o dos más con la misma inquietud, hasta es muy bueno que se junten, que se formen y se reúnan periódicamente, no sé, cada 15 días, una vez por semana, una vez al mes, qué sé yo. Bueno, y si no tiene alguien idóneo para guiarlo en lecturas apropiadas, pues bueno, puede hacerse por medio de la actual tecnología, a través del teléfono celular, llamadas por teléfono, padre, o si es un laico, ¿qué lectura me recomienda ahora para este tema o para este otro? En fin. Lo tercero que le diría es que se suscriba y que recurra a sitios que difunden la recta doctrina. Porque es verdad que hay mucha basura en Internet, muchísima, pero por la gracia de Dios hay muchísimo material excelente. Lo que pasa es que, bueno, hay que estar muy seguro de que ese material es irreprochable para acceder a él, no consumir cualquier cosa. Hoy, por desgracia, Leandro, ya hay que advertir particularmente en esto. Hay un sacerdote, no es de acá, no es argentino, pero es muy mediático, tiene muchos seguidores, mucha cancha, mucho carisma. Cuando habla, atrae a todo el mundo. Y cuando salió la Fiducia Supplicans, pero se mandó una alabanza de 1 hora o más hablando de la excelencia del documento, qué grandioso. Este cura ya está, punto. No lo puedo recomendar más, no lo puedo citar más, tengo que advertir a los laicos que se pasan videitos de este cura, no lo hagan más. Porque es verdad que tiene cosas muy buenas, pero esas cosas muy buenas mezcladas con estas malas hacen más peligroso el veneno, justamente. Lo que ha dicho alguna vez, lo he leído a Mario Caponeto. O sea, mucho veneno presentado en muy buenos envases. Entonces, advertirle a ese tal católico o a esa persona que tenga cuidado, porque para el que no está formado, no es tan fácil distinguir lo bueno, lo malo, de lo mediocre, etc. Y también le diría que cualquier doctrina emanada de los sacerdotes, de los obispos, incluso de Roma, que sepan cotejarla con el magisterio de 20 siglos. Tenemos, gracias a Dios, el catecismo de la Iglesia Católica. Hoy nadie puede decir, no lo puedo conseguir, está en todos lados, se puede conseguir con relativa facilidad. Y tener en cuenta lo que San Pablo les escribe a los Gálatas. Aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os predicase un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema, sea condenado, sea maldito. No, lo dijo el cura, lo escuché que lo dijo el obispo, me importa 3 cuernos quién lo dijo. Si es un evangelio distinto, sea anatema. Entonces, eso, en líneas generales, yo le aconsejaría a alguien, si realmente quiere preservar la azotea, como decías vos, citando a Marco González, preservar la fe y la sana doctrina. Claro, sí. Que hoy
no me acuerdo, creo que Castellani, ¿no? Decía que era necesario un sano anticlericalismo. Sí, exacto, exactamente. Sí, sí, Pero entendido bien, es realmente así, ¿no? sí, sí. Eh, Una vez en una de las tantas parroquias por las cuales he andado, también le dije a uno ahí de la parroquia, ¿no? Le digo, mira, ¿querés un consejo? El día que querás perder la fe, anda a trabajar en una parroquia. ujú, Un poco haciendo un poco esto que decíamos recién, ¿no? Siempre teniendo en cuenta de que gracias a Dios sí, hay. sí, No tienen prensa, no tienen rating, no son ujú, promovidos, pero hay sí, curas muy sí, claro. buenos, laicos Ujú, excelentes, esto mismo que hacen ustedes, ujú, Leandro, con la tecnología. Entonces, bueno, es cuestión de saber orientar a la gente, decirle, mirá, metete en tal sitio, recurrí a tal autor. ujú, Yo creo que es la forma de ir haciéndolo. sí. Sí, yo me río porque siempre la clásica pregunta es, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿No? Yo hace un tiempo que se me ocurrió decir, hay que ser. Exacto, Entonces, hay que hay que ser. Leer el catecismo, leer a los padres de la iglesia, leer a los que saben todo. Y además uno de esa manera también puede discernir y ver lo que dijo usted, ¿no? Y no caer en errores extremos, pero que son errores justamente, ¿no? Es decir, la iglesia no terminó en el Concilio Vaticano II ni tampoco empezó. Digamos, exacto. viendo la metahistoria, uno entiende dónde está parado y sí, sí, mira, realmente está infiltrada y hay que rezar para ser fiel, ¿no? Y para la perseverancia final. Sí, mira, hay una imagen del Evangelio que es muy plástica, muy gráfica, y es la de la tormenta calmada por nuestro Señor. Claro. Y esa Ujú, nave de los apóstoles, que es una figura de la nave de la iglesia, en 20 siglos, ¿por cuántas tormentas ha pasado? El padre Alfredo ujú, Sáenz se ha encargado de ir señalando las distintas tempestades ujú, como crisis de la iglesia. Y ujú, siempre en el momento oportuno Jesucristo se despertó y le dijo al mar, cálmate. Eh, ujú, pero bueno, se requiere importunarlo al Señor, porque no solamente que hoy parece dormido, ujú. sino que uno le da la impresión de que, no sé, se ha tomado 3 cajas de Alplax, y no, que como que se ha empecinado en no despertarse. Claro, Pero él es dueño porque sí. él es Dios, es de él la nave, no es nuestra. O sea, ¿qué vamos a pretender darle clase de navegación marítima a este divino navegante? Él Claro. sabe cómo hace las cosas. Entonces, bueno, está probándonos en la paciencia, en la fe, en la Ujú, constancia, en la longanimidad. Y entonces, acudir a Él, rezar, Señor, sálvanos que nos hundimos, y al mismo tiempo remar con más intensidad contra todos los vientos, contra las tormentas. O exacto. sea, rezar y obrar en consecuencia. Ujú, Y la nave no se va a hundir, no se va a claro. hundir. Muchas veces cantaron victoria los enemigos de la iglesia. Dijeron, listo, la hundimos. La iglesia hace 2000 años que está viendo pasar el féretro de todos sus Ujú, enemigos y lo seguirá ujú. viendo pasar. Es divina, Sí, contra sí. ella no van a poder. Claro, claro. Por eso hay que estar, digamos, para terminar, ¿no? Muy atento y saber de estas cosas, estar prevenidos, porque, a ver, hay un personaje que no se nombra nunca, ¿no? O que se lo trata de no nombrar, que es el anticristo, ¿no? Y todo Ujú. esto uno ve que le abre las puertas a su aparición. Y hay que ser muy consciente de que la característica principal del anticristo es que se va a parecer a Cristo. Entonces no hay Exacto, que confundirse, no hay que es- confundirse. Así exactamente, que, exactamente. De hecho, Cristo nos advierte. ujú, Cuando venga el otro, porque ni sí, siquiera se viene a nombrarlo, a ese sí lo ujú, escucharéis, lo recibiréis. sí, 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 es así. así es. Bueno, padre, ¿Qué tema? eh, qué tema, sí, es un tema para mucho más. Eh, Insisto en que los invitamos a leer la encíclica con tranquilidad, paciencia. Al principio es un poquito más densa, pero, pero después uno va viendo cómo está todo concatenado y termina siendo el diario de hoy. Sí, sí, sí. Así que, Y así que bueno, si se sí. pudieran juntar, por ejemplo,
o virtualmente o presencialmente donde se pueda, 2 o 3, con el texto de la encíclica, también sería muy provechoso, lo que hemos dicho recién, el juntarse, porque además nos hace palpar un poco sensiblemente esto de que no estamos solos, que es una gran tentación, el pensar que estoy solo o que somos 2 o 3 frente a todo, pero cuando se hacen congresos, jornadas, la peregrinación que está por hacerse en estos días, y ahí vemos cientos y cientos y cientos de jóvenes, uno dice, bueno, no estamos tan solos entonces. Sí, sí. Por eso creo que es importante el aunar fuerzas y el juntarse también. Y ver que eso, sí, porque es muy bueno, pues nosotros somos humanos, ¿no? Y tenemos esa necesidad, que los islotes de cristiandad en algún momento se juntan y se dan, pero somos un archipiélago. Claro. Entonces es importante la reunión para conversar de las cosas de Dios, las cosas importantes, las cosas por las que vale la pena vivir y morir. Exactamente, es así. Qué bueno, Leandro. Bueno, padre, muchísimas gracias en nombre de todo el Centro Castellani, y gracias por ayudarnos a discernir estos tiempos, entender esta encíclica, y obviamente contamos con usted para otra oportunidad. Como no, gracias a ustedes, y siempre que esté a mi alcance, estoy disponible para lo que necesiten. Gracias, muchas gracias, Leandro. Bueno, le mandamos un gran abrazo, y a través suyo a los amigos de Mendoza. Muchísimas gracias, y bueno, les dejo la bendición a todos, ¿sí? Por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que descienda sobre vosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta siempre. Que viva siempre. Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Gracias, Padre. Adiós. Adiós.